Vamos a comenzar realizando la palpación de reparos óseos del codo. Para eso vamos a llevar una hiperextensión y vamos a comenzar palpando con el índice y el pulgar. Con el índice podemos palpar al epicóndilo medial y con el pulgar podemos palpar al epicóndilo lateral. Luego nos podemos dirigir al centro para palpar el olecranon. Si trazamos unas líneas imaginarias tanto de epicóndilo a epicóndilo como de epicóndilo a olecranon, podemos formar un triángulo denominado triángulo de Tillaux, que este triángulo en procesos patológicos tanto de fractura de brazo como de antebrazo puede presentar alguna alteración. También podemos encontrar entre el epicóndilo medial y el olecranon un surco, que es un surco o un canal para el nervio cubital. Con esta posición es fácil palpar al paciente la rotación que realiza la cabeza al radio si realizamos pronosupinación. También podemos palpar las partes blandas del grupo muscular anterior del antebrazo, tanto del grupo muscular posterior como el grupo muscular externo, buscando algún tipo de anomalía o atrofia que presenten los músculos. Grupo muscular externo. También podemos diferenciar la temperatura. Continuamos con la palpación de reparos óseos, colocando nuestro pulgar y el índice. Podemos palpar con el pulgar a la apófisis estiloides radial y con el índice a la apófisis estiloide cubital. Si partimos de la apófisis estiloides radial, en sentido proximal, podemos palpar toda la trayectoria del cuerpo hasta que se pierda debajo de los tejidos blandos. Y volvemos a la apófisis estiloide radial. Lo mismo con la apófisis estiloide cubital. Nos dirigimos por todo el cuerpo hasta que se pierda por debajo de los tejidos blandos. Bien, ahora vamos a seguir con la palpación de los huesos del carpo, que como sabemos tiene una fila proximal y una fila distal. Comenzamos con la palpación de la fila proximal. Vamos a palpar al escafoide. Para palpar al escafoides le pedimos al paciente que realice este movimiento. Bien. Y ahí localizamos a la tabaquera anatómica. Para localizar la tabaquera anatómica, lo que hacemos es palpar por debajo, ya que el escafoides forma parte del piso de la tabaquera anatómica. Y si queremos palpar al trapecio, realizamos un movimiento hacia afuera para palpar al trapecio y a la articulación trapecio-metacarpiana. También podemos palparlo en la palma de la mano, al escafoides, al semilunar, el piramidal inmediatamente por debajo de la estiloide cubital y por arriba de este al pisiforme. Para palpar mejor al semilunar podemos realizar esta maniobra. Nos dirigimos de la apófisis estiloide radial por el tubérculo de Lister. Del tubérculo de Lister nos dirigimos en sentido distal hasta la base del tercer metacarpiano. Por debajo de este encontramos al hueso grande de la fila distal. Y por debajo vamos a encontrar un surco, que si realizamos movimientos de flexión extensión vamos a palpar los movimientos que realiza el semilunar y el hueso grande. Volvemos a la posición y si queremos palpar el gancho del hueso ganchoso nos dirigimos del pisiforme hacia abajo.
Realizamos un poco de presión para palpar el gancho del hueso ganchoso. Luego continuamos con la palpación de los metacarpianos. Comenzamos con el metacarpiano del pulgar, del segundo dedo, tercer dedo, palpando sus bases y su cabeza, y del quinto dedo. Luego continuamos con las falanges. Tenemos la falange proximal y distal del dedo gordo. Luego tenemos las tres falanges de los cuarto últimos dedos. La primera falange, la segunda falange y la tercera falange. Lo mismo con el tercer dedo. Primera falange, segunda falange, tercer falange. Y continuamos con el cuarto. Primera falange, segunda falange, tercer falange. Lo mismo con el último dedo. Primera falange, segunda falange y la tercera falange. Continuamos con la palpación de partes blandas de la mano. Podemos diferenciar la eminencia tenar, la eminencia hipotenar y la parte media. En la eminencia tenar podemos palpar a los músculos separador, el oponente, el flexor corto y el aproximador. Y en la eminencia hipotenar podemos palpar al palmar corto, abductor, flexor corto y oponente del meñique. Prueba de estabilidad ligamentaria. Con esta prueba se valora la estabilidad de los ligamentos colaterales del codo, tanto medial como lateral. Para efectuarla, el examinador deberá colocar una mano en el codo y otra en la muñeca, efectuando una fuerza en varo o en valgo, como en las maniobras de rodilla. Test para tendinopatía medial o prueba de codo de golfista. La maniobra consiste en pedir al paciente que efectúe una flexión activa contra resistencia. Aparece dolor en el epicóndilo medial. Esto es lo que también se conocía antiguamente como epitrocleitis o codo de golfista. Test para tendinopatías laterales o prueba de Thompson o signo del codo de tenista. La maniobra consiste en provocar dolor a partir de una contracción contra resistencia. Para ello se le pide al paciente que realice una extensión activa de codo y el kinesiólogo aplica una resistencia. La prueba será positiva si despierta un dolor intenso y brusco en el epicóndilo lateral, sitio de origen de los extensores de muñeca. Prueba del flexor superficial de los dedos. Sujetar los dedos del paciente, excepto el dedo a evaluar, en este caso el índice. Pedir al paciente que flexione el dedo, evaluando las articulaciones interfalángicas. Si el paciente no puede realizar la acción, el tendón estará lesionado o ausente. Prueba del flexor profundo de los dedos. Solicitar al paciente que trate de colocar en flexión la articulación interfalángica distal del dedo a investigar. Como estos tendones funcionan en conjunto, el paciente no podrá flexionar la interfalángica distal de un solo dedo y lo hará en conjunto. Para ello tenemos que tratar de aislar al dedo a explorar y estabilizar las articulaciones interfalángicas y metacarpofalángica de los dedos en conjunto, mejor de uno por vez. Test de Fromen. Se le da al paciente un trozo de papel y se le pide que lo sujete entre el pulpejo del pulgar y la cara radial del dedo índice. El examinador intenta tirar del papel. Si el paciente se ve forzado a flexionar la articulación interfalángica del pulgar para mantener su control sobre el papel, entonces se evidencia una debilidad del aductor del pulgar. De Palem. Se le pide al paciente que realice la hiperflexión de ambas muñecas durante 60 segundos. El signo será positivo si se produce adormecimiento y disestesia en la zona inervada por el nervio mediano.
test de Tanser se le solicita al paciente que realice la hiperextensión de ambas muñecas colocando ambas palmas juntas. La maniobra produce la elongación del nervio mediano a nivel del túnel del carpo. El signo es positivo si se produce adormecimiento y disestesia en la zona inervada por el mismo. Prueba de Finkelstein. Se le solicita al paciente que cierre la mano con inclusión del pulgar. A continuación se realiza una desviación cubital de la mano, puede ser activa o provocada por el kinesiólogo. La maniobra provoca elongación del extensor corto y abductor largo del pulgar. Es positivo si provoca dolor. Signo de Tinel para el nervio cubital. Este signo tiene por objeto despertar la sensibilidad de las neuronas que haya en los nervios, por ejemplo, un neuroma en el nervio cubital. Si golpeamos en el surco situado entre el olecrano y epicóndilo medial, donde se encuentra el mismo, se producirá una sensación de hormigueo hacia el antebrazo y mano por su distribución cubital. Signo de Tinel. Esta prueba tiene por objeto despertar sensibilidad en el trayecto de un nervio periférico. Se percute ligeramente sobre el túnel del carpo si se produce dolor, entumecimiento o parestesia en la zona inervada por el mediano. El signo será positivo.